En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a... Bueno, y en Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos al doctor Carlos Silva. Él es jefe del Servicio de Oncología del Hospital Británico de Buenos Aires. Su matrícula profesional es 62.549 y lo convocamos en el día de hoy para hablar justamente de la próxima efeméride que anticipábamos hace un rato, que será el día de mañana y que tiene que ver con el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Muy buenas tardes, doctor Silva. Lo saluda Elisa Soto de acá de Estrategia Salud y Ambiente en Radio Sónica. Muy buenas tardes, Elisa. Gracias por el llamado y un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, la verdad que cuando uno menciona la palabra cáncer, creo que a pesar de los avances científicos y de que ha pasado tanto tiempo desde, las primeras detecciones, sigue siendo una palabra, vio que generalmente, no sé si algún paciente se lo ha dicho, la mala palabra, en el sentido de que hay todavía cierta reticencia a mencionarla, cierto temor. ¿Cuál es hoy la situación con respecto, en líneas muy generales, obviamente, al cáncer? Digo, tenemos que seguir, más allá de que hay que prevenirlo y hay que cuidarse, pero digo, ¿tenemos que seguir teniendo ese temor tan grande o hay otra realidad? En realidad, la situación actual es diferente. Es interesante porque yo escuchaba antes de empezar esta nota esta referencia a una cantante que había tenido cáncer, que había mejorado, después había recaído y finalmente había fallecido. Entonces la pregunta es, ¿podremos hablar también de los pacientes que se curaron? Por supuesto. La realidad es que la mitad de los pacientes con cáncer al día de hoy se curan. Entonces el problema más que nada surge de no hablar de la palabra cáncer, de no hablar del cáncer, y es justamente lo que debemos revertir. Porque la realidad es que más de la mitad de los pacientes se curan, 2/3 partes de los pacientes están vivos 5 años después del diagnóstico, lo cual quiere decir que algunos de los que no se curan la tienen como una afección crónica que los acompaña. Y en los últimos 10 años los avances han sido muy significativos, o sea, tumores que antes no se curaban, hoy sí se curan. Así que esa es la realidad del cáncer hoy. Y por otro lado, la Organización Mundial de la Salud todos los años tiene un eslogan para un lema para el Día de Lucha contra el Cáncer, y ese eslogan en particular este año habla de la igualdad de oportunidades, es decir, del acceso igualitario al tratamiento del cáncer, del acceso integral, es decir, la atención no solo médica, sino también psicológica, de acompañamiento espiritual, o sea, una atención realmente integral. Claro, sin duda. Esto que usted plantea es sin duda clave, ¿no? Digo, porque por supuesto dependerá el estadio en el que esté la enfermedad, pero en muchos casos obviamente son tratamientos largos, ¿no? Y entonces implica sin duda una necesidad en cuanto a recursos indispensable. Sí, tal cual. En realidad algunos tratamientos son más cortos, otros son más largos. Es importante el acceso desde el punto de vista de los recursos, y es importante que el acceso sea igualitario para tener los mejores cuidados, ¿no? Claro, sin duda. Y doctor, esto venimos de 2 años casi de pandemia, de alguna manera 2020, fue un año muy crítico en cuanto a la imposibilidad por parte de las personas en general, ¿no? Incluso de hacernos controles de rutina, desde hacernos controles de rutina hasta atender si tenemos alguna patología, alguna dolencia en concreto. Pero ¿qué pasó con respecto a las personas que padecen cáncer, ¿no? Digo, ¿cómo incidió la pandemia en este tipo de enfermos? Bueno, es muy importante lo que mencionas. La realidad es que en todo el mundo, no es un problema argentino, los pacientes con cáncer consultaron más tarde, sencillamente tenían miedo de salir de su casa, dirigirse al hospital y contagiarse el COVID. Y lo que hay que pensar es que la pandemia de COVID es muy importante, es seria, es muy importante, pero va a durar unos años. Uh-huh. El cáncer viene de la historia de la humanidad, digamos, y va a seguir con nosotros, por lo cual es muy importante no descuidar al paciente con cáncer. Es cierto que consultaron menos pacientes, es cierto que los pacientes llegaron con enfermedad más avanzada, y también es cierto que cuanto más temprano se detecta la enfermedad, y sobre todo si se la puede prevenir, más alta es la tasa de curación.
Claro. Y hablando de prevenir, ¿cuáles serían las medidas, digamos, si bien muchas personas quizá han accedido más de una vez a estas recomendaciones, pero viniendo de usted sin duda son mucho más importantes, más relevantes, digo, que lo mencione usted. ¿Cuáles serían las medidas de prevención en líneas generales más importantes a considerar? Es muy importante separar los tipos de prevención. Prevención primaria significa el cambio de hábitos que potencialmente puedan facilitar la aparición del cáncer. Por ejemplo, no fumar, ser medido con la ingesta de bebidas alcohólicas, tener una dieta que incorpore verduras y frutas diariamente, eso para prevención del cáncer de colon, tomar sol en horarios que no sean en el cenit, digamos, sino en realidad tomar sol en horarios más tempranos o más tardíos durante el día y con protección, con una pantalla de protección. Esos son algunos ejemplos de prevención primaria. Prevención secundaria es la detección temprana. Entonces, ¿eso qué es? Hacer el Papa Nicolau, por ejemplo, y la colposcopía para el cáncer de cuello uterino, la mamografía de ecografía mamaria para el cáncer de mama y la videocolonoscopía para el cáncer de colon. Prevención secundaria quiere decir encontrarlo temprano y por lo tanto curarlo más. Y prevención terciaria es, ya teniendo un cáncer, saber cuáles son los efectos secundarios de los tratamientos y anticiparse a ellos para que el paciente pase el tratamiento lo más confortable posible. Claro, bueno, interesante, ¿no? Tratar de considerar, como bien señala, estos 3 niveles distintos de prevención. Ahora, otra pregunta que se me presenta es la siguiente. Generalmente hay cuando uno escucha difusiones sobre este tema, se plantea la cuestión hereditaria o congénita con respecto a la ambiental o de acuerdo a los hábitos, ¿no?, que lleve uno de vida. ¿En qué medida? Y después uno escucha, ¿no?, a determinada edad, por dar un ejemplo, en el caso de las mujeres, no sé, pasados los 35 o 40 años ya la mamografía, pero si uno tiene antecedentes en la familia tienen que ser anteriores. O sea, mi pregunta es, ¿a qué hay que darle mayor peso? ¿Al tema hereditario o al tema de, a determinada edad, aunque yo no tenga antecedentes, igual voy y me controlo? Por ejemplo, con la colonoscopía uno escucha mucha resistencia a las personas a hacerlo. Y dice, no, como yo no tengo antecedentes de gente que haya tenido cáncer de colon, no me la quiero hacer. Bueno, a todo hay que darle peso. La realidad es que el cáncer es una enfermedad genética, por definición. Eso no quiere decir que necesariamente sea hereditaria. Ah, bien. Quiero decir, uno puede heredar la predisposición al cáncer, no el cáncer. Entiendo. Entonces, en realidad, en aquellos que tienen predisposición, la búsqueda, o sea, la prevención secundaria, tendría que ser más temprana, y la prevención primaria, lo mismo. Es decir, el hijo de un paciente con cáncer, que tuvo cáncer de pulmón y era tabaquista, si fuma, su chance de tener un cáncer de pulmón es 1 en 4, lo cual es enorme. Pero por eso las dos cosas son importantes. O sea, la prevención primaria y, por supuesto, la búsqueda, la detección más temprana en aquellos que tienen antecedentes familiares, para lo cual hay que consultar al médico, ¿no? No solo porque haya tenido un familiar con un cáncer quiere decir que tenga predisposición. Claro, no es una cosa tan lineal, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta eso también. Sin duda. Y doctor, con respecto a digamos, uno escucha, bienvenido sea un día como el de mañana, donde se hace una difusión, digamos, más intensa o intensiva sobre las cuestiones estas vinculadas al cáncer. Pero de acuerdo a su enfoque, ¿falta un poco más de digamos, en cuanto a campañas, en cuanto a difusión, con respecto a esto? Porque sin duda la concientización viene a través de la información. 100% de acuerdo. Por supuesto que faltan mucho más campañas, porque en realidad las campañas de prevención son útiles cuando tienen continuidad en el tiempo. Cuando son como un espasmo, digamos, o sea, hoy voy, sí, es el Día Internacional del Cáncer, hablo y me quedan 364 días sin concientización. Entonces, en realidad estoy 100% de acuerdo en que se debería trabajar más. Hay ONG que se dedican específicamente a eso, pero todos los médicos deberíamos estar abocados a la educación con respecto al cáncer. Claro, tratar de difundir y de instalar el tema y de alguna manera tratar de hacer que se hable del tema, ¿no? Si a veces hay cierta resistencia a hacerlo, bueno, tratar de que no sea de esa manera, ¿verdad?
No, la consigna es, hay que hablar del cáncer. Antes se ocultaba, yo llevo 40 años de egresado y trabajando en cáncer, y la realidad es que antes al paciente no se le decía, o la familia no quiere que se le dijera. No, hay que hablar, y hay que contar que en realidad se pueden curar los pacientes, o pueden vivir mucho tiempo y morirse de otra cosa. Claro, tener otra calidad de vida si es que padecen el problema, y obviamente prevenirlo como está señalando. Definitivamente. ¿Y cuál es, no sé cuál es la situación con respecto a, digamos, al resto del mundo? En Argentina hay mayor incidencia, ¿hay mayor incidencia también de algún determinado tipo de cáncer en particular, más que otro? En realidad nos parecemos mucho a las incidencias que tienen otros países occidentales, con el agregado de que tenemos más cáncer de cuello uterino que los países desarrollados, ¿no? Uh-huh. Pero esto es algo que se puede ir superando con dos cosas. La vacunación para HPV es una de ellas, es una excelente medida de prevención primaria, diría. La educación sexual, por supuesto, y por otra parte, esto sobre todo la educación sobre el HPV y otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? Y por otra parte, el Papa Nicolau y la colposcopía, por ejemplo. Claro, porque son los controles que mínimamente una vez al año hay que hacerlos, ¿verdad, doctor? Sí, que además por otra parte están a la vista, o sea que es fácil de investigar. Hay tumores que lógicamente por la localización del órgano en que se originan son más difíciles de detectar, pero el carcinoma del cuello uterino está al alcance del ojo. Claro, un especialista observa, realiza el estudio y ahí mismo ya puede inferir si hay o no algún tipo de células que no sean, que se puedan ser cancerígenas. Y hay que tratar de llegar a la población obviamente más lábil, ¿no es cierto?, la población más pobre que por ahí no accede a los no tiene acceso a los métodos diagnósticos, y llegar a ellos directamente, ¿no? Ir a buscarlos. Claro, tratar de llegar a ellos, sin duda. Doctor, y con respecto a, digamos, al cáncer de colon, que también tiene una incidencia bastante alta. Sí. ¿Qué ocurre con eso en nuestro país? Y si nos puede refrescar un poco cuáles serían, digamos, en qué momento y cada cuánto habría que hacerse un control. Bueno, la incidencia en cáncer de colon es alta. Hay distintas recomendaciones con respecto a si uno tiene antecedentes familiares o no, pero uno debería hacer la videocolonoscopía a punto de partida de los 50 años. Después, cada cuánto tiempo, depende de los hallazgos, ¿no es cierto? Si no hay ningún hallazgo en la videocolonoscopía, el tiempo en años se prolonga más. Si hay algún hallazgo de algún pólipo, los tiempos de control se acortan, y si hay antecedentes familiares, hay que empezar a partir de los 40 años o incluso antes, si el antecedente familiar ha sido muy joven. Bien, y con respecto al cáncer se me fue en este momento, de próstata, exacto, doctor, gracias. Porque se hace mucha campaña y mucha concientización alrededor de los cánceres ligados a lo femenino, es decir, a la mujer, ¿no? Pero me parece que se dice poco, no sé si usted acuerda conmigo. Aplaudo tu comentario, es así. Yo desde hace tiempo vengo diciendo que la prevención en cáncer de mama y las campañas están muy bien, pero no ocuparse de los pacientes que puedan tener cáncer de pulmón, o el cáncer de próstata, o el cáncer de colon, que conjuntamente con el de mama constituyen el 80% de los tumores, es casi discriminatorio, digamos. En realidad es muy, muy importante ocuparse. No es bueno, está bien, tuvo cáncer de pulmón, que se embrome porque fumó, no es el punto. No, por supuesto. Y con el cáncer de próstata pasa exactamente lo mismo. Un tumor que está al alcance del dedo. O sea, en realidad el examen digital rectal, junto con la determinación del antígeno prostático específico, son procedimientos sencillos, fáciles, rápidos, y que se pueden comenzar a punto de partida de los 50 años, en principio, en condiciones normales. Y el cáncer de pulmón es trabajar en las campañas para la cesación del hábito tabáquico, ¿no es cierto?
Exacto, que nunca es suficiente, digo, porque a veces se piensa, bueno, no, pero ya la gente sabe, ya todos sabemos el daño que causa el tabaquismo, pero nunca es suficiente. Me parece, como bien señalaba usted hace un rato, que hay que mantener una constancia en la difusión y en la concientización. Sí, la gente sabe, pero en cuanto se da vuelta se olvida, como digo yo. O sea, que en realidad la única manera es mantener la información, trabajar sobre ese tema, porque además incluso es importante, muy importante para la sociedad. 1 de cada 3 personas promedio, puede ser 1 de cada 2 o 1 de cada 3, depende de las poblaciones, va a tener cáncer en algún momento de su vida. Es demasiado importante como para ignorarlo. Claro, totalmente, sí, seguro, sin duda. Y con respecto a los chicos, digamos, a los niños, ¿no? Los distintos Sí. que también desgraciadamente pueden padecer cáncer. Sí. Sí, lo escucho, doctor. Es importante tener en cuenta que el cáncer es más frecuente a medida que avanza la edad. Ajá. Como es una acumulación de errores genéticos, ¿no? Cuando se replica nuestro ADN, entonces quiere decir que a mayor edad, mayor posibilidad de tener cáncer. Muchas veces ustedes, los periodistas, me preguntan, ¿hay más cáncer ahora? Y yo les respondo, la gente vive más. A principios del siglo XX, la gente tenía una expectativa de vida de 45 años. Claro. Solo al terminar el siglo XX está por arriba de los 80. Sí. Con lo cual, obviamente, vamos a ver más cáncer. Y respecto al cáncer infantil, por esa misma razón que acabo de mencionar, es poco frecuente y muy curable. Tiene una tasa más alta de curación, que está en orden del 80%, y constituye solo el 3% de todos los cánceres. Impresiona mucho, pero es poco frecuente. Claro, seguramente pasa por ahí, por lo que usted dice, ¿no? Porque sin duda conmueve muchísimo ver un niño con alguna dificultad de este tipo. Bueno, creo que eso hace que se amplifique más y parezca más frecuente de lo que en realidad es, porque de acuerdo a los números que usted va señalando, no es alto el número, el porcentaje. No, pero es esto, o sea, impresiona mucho ver a un chico con cáncer, sin duda. Pero de vuelta, no discriminemos a la gente grande con cáncer, ¿no? No, por supuesto, porque, digamos, viviremos lo que corresponda, pero digo que sea con la mejor calidad posible hasta el último día, ¿verdad? Absolutamente de acuerdo. La calidad es algo que hay que privilegiar, y por eso hablaba al principio de esta charla de la importancia del tratamiento integral, o sea, de ver al paciente como un todo, no como un cáncer, sino como un ser humano que está cursando la enfermedad cáncer y que requiere que se vean todas las esferas de ella, no solo la física, sino la psíquica, la social y la espiritual también. Doctor, aprovechando esto último que usted señala y de alguna manera también ligándolo a uno de los tantos mitos que seguramente no se lo han preguntado varias veces, pero bueno, como yo nunca lo he hecho, se lo voy a preguntar. Esta cuestión de las emociones, ¿no? Digo, muchas veces vio que en el día a día, en el mundo, digamos, cotidiano, dicen se le despertó el cáncer, renegó, tuvo un disgusto, tuvo una pérdida de un ser querido y se le despertó, entre comillas, despertó obviamente. ¿Qué incidencia tiene lo emocional? ¿Es así, no es así? El problema es que si cada vez que renegamos, lo cual lo hacemos con frecuencia, sí, vamos a tener un cáncer, estamos listos. No, por supuesto. La realidad es también un mito, pero ¿qué parte del mito tiene algo que ver? A ver, nadie se produce un cáncer. No le puede producirse un cáncer aunque quiera. No tiene cáncer quien quiere, sino quien puede, que tiene las condiciones genéticas para tenerlo. Ahora, ¿dónde impacta el estrés? El estrés impacta en la disminución de la inmunidad. Y una vez que el tumor ya ha aparecido, ¿no es cierto?, hay una especie de lucha entre el tumor y el sistema inmunitario. Entonces, lo que sí puede suceder con el estrés es que disminuya nuestra inmunidad. En algunos se expresará con un aceleramiento, digamos, de la aparición de la enfermedad tumoral, y en otros con un infarto. Claro, entiendo. Bueno, a tomar en cuenta, o sea, cuanto más armonizados vivamos, mejor, ¿no? Digo, no solo para el cáncer, para todo. Sin lugar a dudas. Bueno, doctor, no sé si hay algo más que quisiera agregar con respecto a esto, digamos, de que en definitiva es hacer un aporte, que ya lo hizo obviamente a través de sus respuestas, pero digo un aporte para seguir repensando esta cuestión del cáncer y tomando conciencia de lo importante que es esto que usted señalaba, esa prevención primaria, secundaria y terciaria. Con el cáncer no hay que asustarse, hay que enfrentarlo o afrontarlo.
como uno quiera decirlo. Y no hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse. Perfecto, doctor. La verdad que una síntesis perfecta. Le agradezco mucho por su tiempo. Fue el doctor Carlos Silva, él es jefe de oncología del Hospital Británico de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que estamos muy agradecidas. Hoy mi compañera no pudo estar, pero sin duda también me pidió que le dé las gracias, y de mi parte también, por habernos brindado este tiempo. Y bueno, y le mandamos un saludo muy grande. Gracias a ustedes y a toda la audiencia por su paciencia. Un saludo. Al contrario, doctor, gracias. Bueno, estuvimos dialogando con el doctor Carlos Silva, como dijimos hace un rato, jefe de oncología del Hospital Británico de la Ciudad de Buenos Aires. Acá mandó mensaje de Elma que dice: hola Eli y Gaby, acá dispuestas a disfrutar. Las gracias de Elma, y además después dijo que estaba interesante la entrevista. Eso es porque me querés mucho, Delma, que decís eso, pero bueno, que me felicita y dice que está muy bien